Ahora, thank you. Gracias, y discúlpame un montón. Se me olvidó por completo, perdona. Escucharé más tarde lo que digas ahora y te agradezco todo. Muchas, muchas gracias. Gracias a ti, perdona que se me olvidó. Pero en fin, yo tengo que tomar ginkgo biloba o algo así. Sí, quisiera escuchar algún comentario de ustedes al respecto. Si les parece que la lectura de literatura les ha cambiado en alguna medida su idea con respecto a la nacionalismo albisuista. Sin vergüenza. O hable de lo que le dé la gana, lo que quiera decir algo. Dígame, dime, Grace. Yo creo que verlo a la luz de lo que se ha escrito del nacionalismo, como más allá de verlo como unos datos y unos hechos políticos, yo creo que lo ha humanizado y ha traído el contexto de lo que es el sacrificio y de lo que hicieron, ¿verdad? En términos de, de demostrar con actos de esa envergadura lo que estaban dispuestos a hacer para defender pues la soberanía del país. Y creo que le da un contexto material que ya no es una cuestión abstracta lo que es la muerte, sino que lo hace ver desde una perspectiva, no sé, yo creo que más humana. La historia te lo cuenta de la manera más fría y te nombra las personas, pero el relato, como vimos uno, que ellos iban al cuarto y se contaban y todo el elemento de la incertidumbre, hace que uno se sienta más compenetrado en términos de ponerse y visualizar cómo era esa época. Creo que eso ha dado como que una perspectiva para hasta cierto punto entender el país y entender lo que significó el nacionalismo. Sí, A veces uno piensa, a ujú. veces uno piensa cómo hubiera reaccionado yo en ese contexto si yo hubiera sido nacionalista o no hubiera sido nacionalista. Realmente yo no sé, creo que no tengo como todos los elementos de juicio para pensar cómo hubiera reaccionado yo en 1950, pero para ofender mi vida por la nación, ¿verdad? Este, no tengo contestación a eso. Sí creo, y viéndolo a la luz de lo de la novela de César Andreu Iglesias, no sé, creo que adopto, yo estoy media juquía con César Andreu y creo que adopto la postura de él, porque aunque pueda entender que hay que crear mitos, yo pienso que la lucha armada es necesaria o puede ser es una de las estrategias que se pueden usar, pero que lo más importante es tener pues un país detrás y que no sé si en ese momento, ¿verdad? Yo, Grace, en el 50 hubiera abiertamente apoyado esa forma de lucha. Bueno, pero Este, que la literatura entonces traía a la discusión el asunto sobre la lucha armada, en eso coincide obviamente con el nacionalismo albizudista, ¿verdad? Pero lo discute, ¿no? Sí, pero para la lucha armada pues se necesitan estos otros elementos. Sí que en ese sentido pues la literatura nos obliga a repensar estos asuntos. Eh, por otro lado, yo pienso que cuando dicen lo de humaniza, algo que no tiene la historiografía y que sí puede hacer la literatura, es hablar de asuntos que pues, un historiador o a la mayoría de los historiadores no les interesa demasiado. Pero a mí me parece fundamental cuando un texto literario
de una cierta época, nos habla de la vida cotidiana de esa época. Por ejemplo, los años 30 donde está Corregel, en donde está Julia, Clemente Sotovele, es la época de la Gran Depresión. Y pienso entonces, bueno, si yo voy a hablar del nacionalismo albizudista en los años 29 al 39, tengo que hablar del hambre, tengo que hablar de la pobreza extrema y que todo proyecto que hay de desarrollo y modernidad en Puerto Rico se hace en el contexto de un país absolutamente jodido, no solamente Puerto Rico. Estados Unidos está en unas condiciones deplorables, ¿verdad? Que cuando se comienza sobre todo la inversión del Estado en la construcción pública, en la cosa pública, precisamente para sacar al país de la depresión. Entonces, si ese es un elemento material, que es la pobreza extrema, pues entonces pregunta que quizás no se hace un historiador, pero se hace un poeta como los que acabo de mencionar, o alguien que está escribiendo en el siglo XXI sobre esa época particular, que parece como trivial. ¿Qué comían en esa época? Pues yo me imagino el hambre. ¿Qué comían? ¿Dónde se comía? ¿Cómo se vestían? ¿Quién tenía carro? ¿Qué carro? ¿Qué escuchaban? ¿Qué música? ¿Qué decía la música? Y así sucesivamente, ¿verdad? Esos son elementos que el historiador quizás no le interesan demasiado, algunos historiadores, pero que a escritores, escritoras sí les interesa precisamente porque le da humanidad a los personajes históricos. ¿Algún otro comentario para no seguir hablando? Sin vergüenza, María Magdalena, dígame. No te oigo, espérate. No se oye. María Magdalena, estás en mute. Reactivar, ok, ahora. Sí, pues estaba diciendo que primero que nada, pues te agradezco esta oportunidad que nos diste de relacionarnos con esta parte de la historia y con la parte de la literatura. Nada ocurre por casualidad. Sucede que ah, estoy viviendo entre Barceloneta y Arecibo, y a Barceloneta vino una señora que debes conocer, Sandra Enríquez. Ella es profesora en la Universidad de Puerto Rico, creo. Le dicen Sasi, de Manatí. Ella vino a darnos unos talleres para que escribiéramos la historia oral de Barceloneta. Estoy tapándome. Y coincidió que, que, que cuando me tengo que poner a escribir y escogimos los temas, como yo estuve bastante poco tiempo, pero no tan poco tiempo, pero estuve bastante relacionada con Lolita Lebrón en el año 82, casi todo ese año. Y entonces, pues conversábamos mucho y me pidieron, como Lolita, la hija, murió en Barceloneta precisamente, en un accidente. Lolita estuvo en Barceloneta para ese entierro. Ellas querían que yo hiciera un trabajo de escritura oral con relación a ese tema de Lolita. Eh, Se me hizo bien cuesta arriba y finalmente lo hice más relacionando nuestra amistad con una poetisa de Barceloneta, Blanca María Marchán, y todo lo que ocurrió en ese momento. Me salió un artículo más poético que otra cosa, porque yo en aquella época pues también empecé a escribir más hacia poesía. Bueno, tengo un poema a Matos Paoli, tengo un poema a Lolita Lebrón, y esos poemas, eh, algunos los incluí en el libro, en mi escrito. Pero entonces este trabajo acá como que me ayudó. No pude elaborar algo más concreto con relación al momento histórico para el artículo, pero estoy esperando entonces la evaluación de SASI para ver qué me hace falta integrar ahí. Pero esto me ayudó a entender, no solamente a entenderme, porque fue un proceso que yo no había hablado de eso. De hecho, este libro de historia oral se va a publicar en Barceloneta y se va a titular Lo que nadie cuenta. Y sí, yo no lo hubiera contado si no llego a estar en toda esta dinámica que de hecho cerró la semana pasada, hoy cierra con esto, y la semana pasada hubo
una visita de Laura Meneses y Heriberto Marín a Arecibo a hablar precisamente del albisuismo, pero no políticamente, sino más cosas personales. Fue más extraordinario, yo me lo disfruté porque fue bien humano, lloramos y de todo, allí hubo de todo, bien chévere, bien chévere. Entonces, pues eso te quería decir, que te agradezco y que este trabajo para mí ha sido como que me integró, como que hasta me motivó a sacar todo eso que tenía en la memoria, Pues, definitivamente. bueno, gracias, me gustaría leerlo, me gustaría leer eso cuando salga, me avisa. Ok, sí. Sí, algún otro comentario. Antes yo no, yo había mostrado este libro, me parece que desde el primer día, pero es un buen libro que está relacionado con los juicios a la directiva del Partido Nacionalista en el 1936, poco después de la ejecución del coronel Riggs, de René Arrillaga. Excelente libro. Hay otros más libros. Yo, aunque hoy terminamos las reuniones, yo les voy a enviar bibliografía de libros recientes y de otros libros que yo creo que podrían interesarles. Porque digo, si han estado en 4 sesiones, creo que les interesa el tema. eh, para que pues sigan metiéndole al asunto. Eh, ¿Algún otro comentario? Y por supuesto, si quieren enviarme alguna pregunta, duda, sugerencia, lo que sea, pues yo no tengo ningún problema con seguir la charla, ¿verdad? Por otras vías. Sí, algún otro comentario. Rafa, Rafa, por acá, Escoda. Es que veo a Mafalda ahí y yo digo, Sí. ya. Ole, estoy muy feo y tomando café y fumando. Mira, antes que nada, que hiciera más cursos como este, ¿verdad? La apreciación que hace me encantó. Pero me quedan dos preocupaciones. Una, la parte física del 30. Tú lo dijiste muy claramente. El nacionalismo reacciona frente a la pobreza extrema, extrema, extrema que había en Puerto Rico. De aquí la gente se iba a trabajar a Colombia y a Santo Domingo y a Cuba. Y no fue Lela lo que mejoró eso. Ajá. La expulsión de boricuas a Estados Unidos y la cantidad de veteranos en la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. Tenemos que tener eso, o sea, eso bien claro porque nos hemos creído el cuento. Cada vez que yo estoy editando una revista Pacagua y encuentro un artículo que habla de la calidad de la educación pública en Puerto Rico que había antes y cosas así por el estilo. Entonces estamos como que este neoliberalismo nos ha hecho añorar la década de los 70 y los 80 como si hubiera sido una época de oro en Puerto Rico, cuando eso es una mentira. Lo que pasa es que los pobres los encerramos en barriadas y en caseríos, y el pobre y el que trabajaba en el gobierno funcionaba con un préstamo, y yo sé de gente que cobraba la quincena y le sobraban 7 pesos para la quincena. O sea, lo que hizo Muñoz después de la visita de Capó fue traicionar el movimiento, que eso es una cosa, pero tenemos que tener en cuenta que en el 50 ya los gringos se habían metido y habían colocado la trampa. Habían puesto a los puertorriqueños a luchar contra puertorriqueños. Y hay una cosa que me preocupa mucho cuando hablamos del martirologio, de los mártires. Una de las cosas que a mí me rajó la cabeza fue cuando en el 79 logramos sacar a los nacionalistas y nos tocó intercambiar con ellos en la calle. Irving era un charlatán. Irving era una persona chulísima, borracho, fiestero, que si esto, que si lo otro. Oscar era una persona que, aunque seria y demás, tenía una bondad y era una persona chulísima también. Cancel Miranda ni se diga. Nosotros tenemos que tener en cuenta que no es que esta gente fueran mártires, es que no había otra gente que respondiera. Pero eran gente como lo que tú decías ahorita, en qué ellos pensaban, qué canciones les gustaban, qué les hubiera gustado ser y cosas así por el estilo. Pero les tocó a ellos escoger, ser escogidos para el viso y decir esto hay que hacerlo, punto, y yo lo voy a hacer. No es que tuvieran vocación de mártir, no. Y yo insisto mucho,
El que diga que los nacionalistas tuvieron vocación de mártir es que nunca los conoció en persona. Una que era tal vez la luchadora nacionalista más, no más, pero que se jodió toda la vida en el nacionalismo fue Carmín Carmen. Pérez. Y Carmín Pérez era una chulería de persona, pero era una gente que tenía un voto de pobreza seglar, tenían, o sea, y demás. Pero no es que fueran una visión de mártires. Irving trató de irse después que atacaron el Capitolio. O sea, él se montó en un tren, los cogieron y después que lo cogieron, dice, ah, silla eléctrica, yo soy el primero. Si no era la silla eléctrica, ahí me apuntan primero. Pero él quería irse, él quería tirar e irse. O sea, mucha gente que iba a participar en el 50, los comandantes le dijeron, no vayas, punto. El ataque a Fortaleza tenía como 30 personas más. Y le dijeron, no, vete para tu casa y esta se yo, tío. Los que vamos a ir somos los que hacemos falta para crear el ruido. O sea, y esa cosa, cuidado, o sea, no es que quisieran ni que tenían madera de mártir ni querían ser mártires. Es que ellos venían de unas condiciones tan y tan y tan y tan y tan distintas que para ellos estaba claro lo que tenían que hacer y lo hicieron. Y yo se lo agradezco en el alma. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que no, o sea, cuidado con meterlo, o sea, pasarlo de mártires malos a mártires buenos. Por favor, cuidado con eso. Bien, el asunto con el martirilogio relacionado con la literatura, no con la experiencia que tenemos, por ejemplo, con Rafael Cancel Miranda o con Carmín, que es una de las personas más dulces que yo he conocido y que siempre han dado con una pistolita en la cintura, por si acaso. Más que nada está relacionado con lo que dicen los textos literarios, obviamente. El martirilogio solamente lo tiene claro el que ha participado de la lucha armada. Y el concepto de martirilogio que tiene la literatura o los estudiosos académicos no es el concepto de mártir que puede tener una persona que es que tiene un deber patriótico, que lo asume como un deber patriótico, y lo lleva a cabo, que no tiene nada que ver con la idea del martirilogio, que pueda tener la literatura o que se desde la literatura o que lo pueda tener un estudioso, de la religión o de esos temas. Yo no, en mi experiencia personal, que es más o menos la misma de José, todas las personas que conocimos o que conocí nacionalistas, ninguno de ellos parecía o que parecía, no entran en un preconcepto de lo que es alguien abocado al martirio, ninguna. La única persona que yo puedo decir, que está en su literatura y en su práctica personal, que tenía vocación de mártir, y con eso yo no estoy diciendo nada negativo, es decir, eso lo asume, por ejemplo, lo asume Francisco Matos Paoli desde su manera de interpretar el mundo, desde su cosmovisión religiosa, católica y espiritista, que no es ninguna contradicción. Así que para él, el martirio era algo, que era parte de su visión de mundo. Y él tiene una característica particular, además de que es un poeta místico, y en su literatura se nota eso, está presente en su obra literaria. Eh, en la literatura, cuando hablábamos de René Márquez, por ejemplo, que hablaba del martirilogio y del puertorriqueño dócil, en la literatura, desde una perspectiva literaria. Eh, pero siempre que uno lee estas cosas debe tener también el juicio crítico de despegarse, ¿no?, de lo que dice el texto y ver experiencias reales, concretas de las personas que participaron directamente en el asunto. En el asunto quiero decir, en el proceso, ¿verdad?, de lucha del nacionalismo. Mira, eh, sí, alguien iba a decir algo más y lo interrumpí. Sin vergüenza. Pero yo creo que mirándolo como historiador, yo creo que uno tiene como acercamientos a esa realidad y que es bien difícil juzgar
porque yo no puedo pasar juicio de cómo era el puertorriqueño en el 30 o en el 40 y decir si eso estaba bien o mal, con la visión que yo tengo en el 2025. Uno se acerca y trata de entender, y creo que la literatura pues te da otro aspecto para montar el rompecabezas de lo que era esa realidad. Si eran mártires o no eran mártires, yo pienso que a la larga, no voy a decir si está bien o mal, pero la contribución que hicieron a que el puertorriqueño se sintiera orgulloso, al sentido de que hay personas que están dispuestas a dar la vida por el país. Eso es un mito o una realidad que tiene un valor intrínseco y que, como dice el cuento de López Nieves, la ironía es que el que fue fustigado y era el loco, ahora los jóvenes lo llevan en la camiseta puesto y tiene más valor y le inspira más nobleza y le inspira más sentido de propósito y valores nobles que, que la persona que goció del poder por más de 20 años y que vivió una vida larga y no tuvo los contratiempos y las vicisitudes del encarcelamiento que tuvo Pedro Elviso Campos. Ujú. No sé, yo creo que primero que la clase ha estado excelente, Ya. segundo que ayuda a entender un tema que es sumamente complejo y que obviamente eh, no creo que siempre la gente va a estar de acuerdo y no creo que es bueno que estén de acuerdo. Hay que mirar las cosas con la complejidad que tienen. La única cosa que yo diría es que desde mi perspectiva, y lo digo casi como media avergonzada, yo nunca había tenido la oportunidad de leer estos cuentos y estaba así familiarizada con mucho más con la poesía. Yo no sé si esto sea factible, pero me pregunto si este podría haber como una continuación, ya sea a mediados de agosto, de que se siga indagando con las generaciones que todavía faltan, que sería el 60, el 70. A partir También- de los 90, porque, por ejemplo, López Nieves, que comienza a publicar en los años 80, el texto de Ana Lidia, que no es de la generación del 80, obviamente, pero los textos de Ana Lidia o el propio texto iba a decir esta muchacha, de, ay, de Yolanda Arroyo Pizarro, que son del 2000, es decir, del siglo XXI. Sí se podría hacer. De hecho, yo creo que una de las cosas que no pudo hacer por razones de tiempo es hablar más de la literatura reciente, de la literatura diablo, reciente, decir el siglo XXI como reciente, ya han pasado 25 años. Pero los que nacimos en el siglo pasado nos parece como reciente, pero quizás de la literatura de los últimos 25 años, es decir, 2000 a 2025, estaría genial. Yo pienso, y no voy a hablar por José, ¿verdad? Porque no, porque están hablando por José, pero yo creo que el planteamiento que hace José Escoda es que lo que vemos en la literatura con respecto al martirilogio es un concepto que se discute en la literatura, en los ensayos, etcétera, pero debemos tener claro, en eso coincido con José, que las personas que sufrieron persecución, que sufrieron cárcel, que arriesgaron su vida o que murieron en el ejercicio de su visión de lo que era el mundo y lo que es el nacionalismo, etcétera, no estaban abocados a la muerte, no eran suicidas, no era gente que decía, bueno, pues voy a tirarme a esto porque porque no disfruto de la vida ni nada por el estilo. No, estos son tipos con un amor a la vida tremendo. Digo tipo y digo mujeres y hombres, ¿verdad? Eh, pe-
pues, el Irving, por ejemplo, que mencionaba José, Rafa Cancel Miranda. Es decir, escuchar, por ejemplo, a Rafael Cancel Miranda decir que a él le hubiese gustado ser pelotero. ¿Verdad? Qué cosa más eh, eh, Mucho. tan poco trascendental para el que no le gusta el deporte. Para mí ser pelotero hubiese sido lo más grande, ¿no? Pero en el caso de Cancel Miranda se chupó un cuarto de siglo en la cárcel. Decidió desde bien joven integrarse a la lucha por el nacionalismo. Si hubiese nacido en un país libre, donde no hubiese necesidad, pues él hubiese preferido ser pelotero. ¿No les parece una cosa maravillosa? A mí me parece genial. Bueno, por eso eso no es un mártir típico. A eso es que no, a eso es que me refiero. Sí pasaron por un martirilodio, pero no es que estaban abocados a la muerte, ni que eran suicidas, ni que odiaban a la humanidad, ni nada por el estilo. Al contrario, el amor a la vida es lo que los lleva a esto. Y por eso decía que las condiciones materiales son tan y tan y tan importantes que pienso que cuando uno dice esta gente estaba dispuesta al martirio, pero coño, ¿cómo no van a estar dispuestas al martirio, por ejemplo, en la década del 30, cuando estaban pasando tanta hambre y tanta miseria con un gobierno colonial, pero clásico, ¿verdad? Un gobierno colonial autoritario, etcétera. Bueno, no había ni gobernador. Que imagínense lo que es una colonia, que un gobernador, un presidente, un gobernador es como una tremenda concesión a la comunidad puertorriqueña. Pues qué tremenda concesión de qué, si eso no acaba, ¿verdad? Con la subordinación del territorio ni permite el desarrollo. Pero en fin, ese martirilogio que aparece en ensayos y en la literatura, hay que verlo en ese contexto, en el contexto de un ensayista, en el contexto de un cuentista que habla de que hay unos elementos religiosos que sí están presentes en la figura de Matos Paoli, en su poesía, en lo que escribe con respecto a su visión del nacionalismo. Pero esa no es la única visión del nacionalismo, esa es la visión de Matos Paoli que tenemos que integrar a una sombrilla mucho más amplia. Pero eso no significa que los que estaban resueltos a hacer lo que fuese, lo hacían por una vocación que tenían de morirse. No funciona de esa manera. Y quizás en algunas lecturas podríamos hacer esa interpretación que no es la única, obviamente, y no es la que debemos considerar como la que define el nacionalismo albizu. Ese es mi criterio, obviamente, pues pueden diferir, ¿verdad? No tengo ningún problema con eso. Sí, Rafa, algún otro Rafa, yo comentario. bien brevemente yo quería traer, ¿verdad? La figura de Filiberto para señalar lo que tú y José están trayendo. Filiberto era un músico y escogió el clandestinaje. Estoy seguro que él lo que quería era vivir en paz, pero libre, y las circunstancias lo obligaron al martirio, se batió a tiro porque lo chotearon. O sea, yo creo que el martirio no es una cuestión como una aspiración, como una vocación, como tú bien dices. Es una cuestión que es una toma de decisión en un momento dado, bajo unas circunstancias específicas. Ujú, exacto. Sí, sí. Pero volvemos. Como habíamos hablado de definición del nacionalismo albizuista desde la literatura, no sé si eso está demasiado claro. Desde la literatura, el martirilogio está incluido en la definición que yo propongo del nacionalismo albizuista. ¿Por qué? Por Matos Paoli sobre todo, ¿verdad? Que es como la base fundamental del martirilogio. Pero cuando estamos hablando no de la literatura, lo que propone la literatura, sino lo que propone la historia, lo que propone la gente material que participó en la lucha nacionalista, pero no estaban buscando morir porque odiaban a la humanidad o porque no disfrutaban de la vida. Eso no es así, ese no es el asunto. En la literatura aparece la figura de Matos Paoli, que en su concepción del mundo, que es una concepción religiosa, católica y espiritista, eso sí era parte de la vaina. Es decir, en su universo metafórico,
el Jesús que se sacrifica por todos nosotros. Eso es lo que tiene que hacer el nacionalista según Matos Paoli. Pero Rafael Cancel Miranda, Irving, no, esa no es la idea. Esa no es la idea. O la de Carmín. Mira, Carmín tiene una historia preciosa. A mí me parece una cosa bellísima. Carmín decía que cuando estaba presa, venía ay, yo no recuerdo si era un reverendo o un sacerdote, pero a fin de cuentas llevaba Biblia. Y yo no sé si ustedes han visto Biblia alguna vez, pero las Biblias usualmente tienen unas páginas bien finitas Mira. que son muy buenas para enrolar, ¿verdad? Entonces Carmín decía que cada vez que iba el cura con una Biblia, ella, la Biblia, por favor, déjanos una Biblia. Y ellas lo que hacían era usar la Biblia para diferentes cosas, como por ejemplo, sacar algunas paginitas y cazar palomitas y hacer palomas en la celda con el fueguito usando las páginas como combustible o para hacer unos cigarrillitos. Entonces, a mí esa historia me parece preciosa, porque es la Biblia en función de la necesidad que tiene alguien en la cárcel. A mí me parece de una belleza tremenda, ¿verdad? Y además le creo el cuento a Carmín. Es un poema, ¿verdad? Pues fíjate que ahí no hay una vocación de sacrificio religioso como así la podría tener Matos Paoli. Esto es pura conjetura, ¿verdad? Pero yo me imagino que a Matos Paoli no le agradaría la idea de que estaban usando las Biblias para cocinar palomas o para hacerse unos cigarrillos. Pero en su visión de mundo, pues es diferente a la de los demás. Lo chévere me parece a mí es que la literatura amplía el espectro, ¿verdad?, de lo que es el nacionalismo albizudista. Incluye estas cosas, es decir, la referencia a los símbolos cristianos, sobre todo la figura de Cristo, el que se sacrifica por todos nosotros. Eso está en el nacionalismo albizudista, pero también están estas otras cosas. Eh, no sé si alguien quiere hacer otro comentario. Sí, exacto, que como decía Grace también, y José lo señala también, que podría hacerse el enfoque específicamente en el siglo XXI, es decir, en la más reciente literatura. Porque obviamente en estas cuatro sesiones, pues yo me extendí pues a los inicios, ¿no? de la literatura vinculada al nacionalismo. Y no nos dio 10 tiempo. Trabajamos con algo del siglo XXI, ¿verdad? El texto de la muerte del presidente es de principios de siglo, ¿verdad? En el 2000. Pero pues de 2000 para acá han pasado 25 años para más conciencia de lo terrible que es el tiempo. Han pasado 25 años del siglo XXI, qué bárbaro. Pues podríamos trabajar este, con ese cuarto de siglo también. Yo no sé, bueno, Grace, agradezco tu sugerencia y Ujú, ujú. si alguien está interesado, pues ya sabemos que Y estoy pensando en eso del nacionalismo albizudista en el siglo XXI. Está chévere. Eh, ¿algún otro comentario? Sin vergüenza, yo estoy disponible. Como les decía. Por acá, quería comentar que hablando del misticismo, a mí cuando en algún momento dado yo leí el Éxodo del Antiguo Testamento, y pues paralelamente estaba leyendo La Mordaza de Ivonne Acosta y no paraba de pensar como que ese paralelismo de la parte en la que los israelitas estaban siendo esclavizados por Egipto. Y entonces yo como que viéndome en el viaje de ese místico, viendo a Puerto Rico como una relación también desigual con los Estados Unidos, y es como que buscando nuestro Moisés, nuestro maestro. Claro, sí, sí. Ya eso es bien rico porque ahí también se puede hablar de la vaina del caudillismo. Ujú. Tú sabes, hay un discurso, digamos, moderno de no mencionar la figura del caudillo o en su defecto, hablar del caudillo como una tara ideológica, sobre todo de América Latina. Es decir, los pueblos tienen necesidad de un caudillo.
a veces es un problema. Es un problema, de hecho, porque solo el pueblo salva al pueblo, no es necesario un caudillo, sino un pueblo organizado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero uno podría decir, como una especie de abogado del diablo, diablo, en todas las culturas humanas, en todas las sociedades, siempre hay un caudillo. Eso es una necesidad antropológica. ¿O es posible algo como una organización sin caudillo? Eso sería una discusión bien, muy interesante. Pero si estamos leyendo desde la Biblia para acá, la figura del caudillo está ahí presente constantemente. Entonces, ¿cómo podemos deshacernos de la figura del caudillo? Una de las críticas que se hace del nacionalismo albisuita o del movimiento independentista en general, me refiero específicamente, por ejemplo, al último libro de Carlos Pavón, que está muy bueno, le difiero totalmente de su perspectiva, pero el libro está buenísimo. Hay un planteamiento precisamente sobre cómo uno de los problemas que ha tenido el movimiento independentista en Puerto Rico es su vínculo al nacionalismo, el nacionalismo albisuita, que es algo que ha trazado la lucha. Eso es un comentario explosivo que podría discutirse, ¿verdad? Sobre todo pues porque tiene un caudillo, ¿no? Hay una figura como caudillo que es la figura de Albizu Campo. Eh, O también desde la perspectiva de que se ha mantenido por no ser un proyecto político que busca llegar a las masas, se ha mantenido dentro de una estructura poco participativa y poco democrática también. Bien, em, perdóname, Grace, ¿qué estoy tratando? Alejandra, lo natural es ser libre, para ello necesitamos contarnos desde el caudillo revolucionario. Eh, sí, gracias Alejandra, como una necesidad del relato, como una necesidad de hablar de sí mismo, la figura del caudillo, es como una estructura, cuando leemos la estructura del relato. Todos los relatos en las comunidades humanas tienen más o menos la misma estructura, pues probablemente sea natural que aparezca el personaje, la figura del caudillo para relatarnos. Inventarse otro modo de relatarnos, bueno, eso es un ejercicio importantísimo y habría que pensar sobre ese asunto. Uno de los planteamientos, Grace, que hace el libro de Pavón, el último, que no recuerdo ahora su título, porque mira, Ilusión y Ruinas de Carlos Pavón, recomendado, pero si tiene la voluntad de leer algo que puede, qué sé yo, pues, que no entrar en su modo de entender la realidad, ¿verdad? Este libro son 400 500 páginas sobre los imaginarios de izquierda en Puerto Rico desde la perspectiva particular de Pavón de que la izquierda se autofagocita, es decir, se come a sí misma. El planteamiento inicial que uno hace después de leerse las 500 páginas es, y la izquierda se come a sí misma como si no existiese la derecha, como si no existiesen agencias de inteligencia norteamericanas, como si no existiese, es decir, como si no existiese todo un enorme aparato ideológico que es el que erosiona la posibilidad de que la izquierda se organice como una entidad coherente, popular, etcétera, etcétera. Entonces, eso es debatible, ¿verdad? Cuando uno le adjudica a la izquierda el fracaso de la izquierda, como si no existiese derecha, como si el poder no tuviese la capacidad de desarticular movimientos y organizaciones. Eh, Pero yo a veces pienso, ¿verdad?, que independientemente de reconocer que la izquierda tiene todas las de perder, yo creo también que hay un elemento de unos patrones de cómo se ejerce el liderazgo y que viene bien arraigado a una posición bien tradicional, bien machista y bien de clase media.
Y lo digo porque yo no soy de clase media. Yo llego a esta visión de mundo porque, como dicen por ahí, yo soy first generation, la primera en mi familia a ir a la universidad y me encuentro con esta nueva visión. Y por eso es que estoy bien, este, este, de que la veo como un proyecto bien pequeño burgués y que no sale de ciertas esferas a discutir asuntos que a la mayoría de la gente, que si se los explican desde la visión de la izquierda, lo va a entender, Sí, porque esa es la posición entre muchas, ¿verdad? De César, Andreu Iglesias. Alejandra, perdóname, Grace. Alejandra, que ibas a decir algo ajá, sí, que levantaste la mano. A mí se me hace difícil ver entre todos los cuadros cuando alguien levanta la mano. Digo, Sí, la mano electrónica. quería comentar sobre cuando contamos o narramos la historia, la posición que asumimos. Por ejemplo, nosotros mismos como puertorriqueños, cuando hablamos de la historia de Puerto Rico y hablamos de la invasión española, nos ubicamos desde la isla. Decimos, cuando los españoles nos invadieron, aunque sabemos que el puertorriqueño es producto de una gran mezcla, pero cuando contamos ese evento, nos ubicamos desde Puerto Rico. Entonces, cuando tal vez nosotros somos producto incluso de que ellos invadieran. Y entonces, Juan Antonio Corregel, en el prólogo de Yerba Bruja, dice que la razón por la cual hacemos eso es porque ese fue el último momento en que verdaderamente fuimos libres. O sea que nosotros los indígenas, se pudiese decirle, o sea, los habitantes de esta tierra, antes de que ocurriera la invasión española, fue el último momento en que realmente tuvimos libertad. Por eso nos contamos desde la isla, aunque seamos producto de esa invasión y todas las que vinieron después. Ujú. Eso es uno de los planteamientos que hace José Emilio González en su libro de poesía puertorriqueña actual, pero que es poesía del 1930 1960, obviamente, ¿verdad? La época en la que se publicó. Y él hablaba sobre el romanticismo o el neorromanticismo de alguna poesía de Corregel, sobre todo la poesía que estaba vinculada a lo indígena. Lo cierto es que Corregel lo veía desde una perspectiva no romántica, sino como un símbolo de resistencia. Y en ese sentido, volvemos, y que tú lo traes a colación, Alejandra, los modos de narrarnos tienen unas implicaciones enormes. Y por eso es que digo que cuando hablamos del fracaso de un cierto discurso, como si los discursos fueran autónomos, como si no hubiese una fuerza que se opone a X discurso, ¿verdad? Entonces, bueno, pues el fracaso de la izquierda, sí, el fracaso de la izquierda es obvio, el fracaso de la izquierda. De hecho, hoy día, en 2025, yo no sé qué día es hoy, junio, pues a mí me parece, por decir algo, ¿no? A mí me parece un fracaso que en Puerto Rico no haya una organización de masa que perdónenme, que permita que nos manifestemos en contra de la guerra, en contra de la persecución a los inmigrantes. Eso no es que no haya manifestaciones, pero una manifestación coherente, unitaria contra esos dos asuntos no se ha dado. ¿Por qué? Bueno, problema, creo yo, de las organizaciones de izquierda, de las organizaciones de trabajadores de lo que sea, pero es un problema. Pero es un problema inherente de la izquierda, es que la izquierda es así o es que la izquierda es así por esto y esto y esto y esto y esto. Aparte de las consideraciones que dice Grace, que hay como una tradición pequeño burguesa, etcétera, etcétera, el caudillismo. Pues sí, pero es que hay momentos históricos en que países que tienen los mismos problemas, es decir, caudillismo y división en la izquierda, se han unido con un propósito particular. ¿Por qué en Puerto Rico eso no se ha dado? Yo no sé, a mí me parece pasmoso cuando uno no toma en consideración que Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos, no es una colonia eh, no es una colonia de Italia con el respeto a los italianos, pero Italia no es una potencia mundial, y Estados Unidos sí lo es, con una capacidad enorme
de aparatos de inteligencia que destruyen cualquier tipo de organización, de lo que sea, que no entre en su marco, ¿no? En su esfera. Y nosotros vamos a decir que la culpa es interna. Por supuesto que hay Pero problemas internos, pero, brother, eh, hay, hay que considerar un asunto, ahora digo yo, material, que es que somos colonia de uno de los imperios más poderosos, con una... Bueno, Estados Unidos pone a- a Israel y a Irán y a cualquier otro país en guerra y no nos va a poner en guerra a nosotros, en serio. Vamos a coger, vamos a respetar. Este, Rafa, para mí lo milagroso, primero no, este junte que tenemos aquí para mí es milagroso dentro de la realidad, ¿verdad? Donde hay unas intenciones y hay algo sistémico, ¿no? Para evitar este tipo de cosa que ocurre, ¿verdad? Donde tú propones una idea y aquí estamos todos siguiendo algo que no es formal ni oficial en la educación puertorriqueña, ¿verdad? Pero entonces han ocurrido eventos y yo creo que es importante mencionarlos, tú sabes, porque para mí, ¿sabes? El verano del 19, ¿quién es el caudillo? Ahí no, yo no sé quién es el caudillo. Tú sabes, ahí no, eso fue algo bastante, si venimos a buscar también cuando la Marina, o no, sea, sí. Puerto Rico ha tenido unos momentos eh, donde ese puertorriqueño ha dicho basta. Se Tú levantan. sabes, se ha levantado y ha dicho basta. Lo que ha pasado después son otros 20 pesos, ¿verdad? Es terrible, pero para mí es asombroso. Tú sabes cómo todavía existimos y seguimos, Sí. ¿verdad? Esos dos ejemplos son buenísimos. A mí, por ejemplo, lo de Vieques me parece una de las proezas, si se puede llamar de esa manera, ¿verdad? Del pueblo puertorriqueño y ciertamente ahí no había un caudillo. Había varias organizaciones, remember again, varias organizaciones en unión, un Exacto. asunto bien específico que era la salida de la Marina de Vieques, lo cual se logró finalmente, precisamente, me parece a mí, ¿verdad? Precisamente por esa unidad. Entonces, en el caso del 2019 el caudillo no existía y una de las cosas que se planteó en el 2019 lo recuerdo exactamente el 10 de junio, el 10 de julio del 2019 era que ahí no había un liderato, que era una cosa No había obligatoria. cara, no había cara. Ujú. Y ahí se creó diablo, 1 millón de personas en el Viejo San Juan, que es un disparate en términos, ¿verdad?, de eficiencia, pero había una masividad enorme, enorme. Ahora bien, para ser como abogado del diablo, uno de los fracasos de esa organización no fue precisamente que no tenía cabeza. Es decir, no tener cabeza creaba la posibilidad de que Olga Tañón fuese vocero del movimiento, de que Claro, Molusco fuera vocero del movimiento, de que la De claro, Charlie. farándula se Charlie. convirtiera en movimiento, de que le claro. permitieran al gobernador de Puerto Rico, pues está bien, yo renuncio dentro de 10 días, y ahí firmó cuanta madre se le ocurrió. Ujú. Y entonces, ¿cuál fue el resultado final? Que ganó Pero yo lo que yo lo veo es que o sea, la derecha le fue difícil apagarlo. Oh, sí, sí, sí. Pues cuando tú no tienes ese frente claro, quién es, entonces hay espacio para que la gente empiece a escuchar mensajes, Sí, porque no hay a quien atacar, ¿entiendes? No voy a ahí atacar al quizás Marañón, ¿entiendes? ahí quizá y es pura conjetura, y si nos estamos alejando del tema, alguien nos puede traer, pero no creo que nos estemos alejando del tema. Es precisamente el hecho de que había un fin concreto, que era la salida de Ricky Rosselló, y una de las críticas que se hacía, sí, pero ¿quién dirige este movimiento? Cuando salga Ricky, ¿qué hacemos? Y eso no Claro, se... Eso claro, ¿no? Eso no ocurrió, Eso no sí, se sí. discutió. Eso era como, pues salió Ricky y ok, se acabó, ya salió Ricky, ¿no? No Eh, planificamos. pues quizás ahí alguien puede decir es que en los relatos de, digamos, usando un lenguaje poético, en los relatos de redención de los pueblos hace falta una cabecita, la que Ujú. sea. Parecería que eso es así, no estoy diciendo que es así, parecería que es así. ¿Qué hizo falta? Pues hizo falta un liderato
políticos en el sentido amplio de la palabra, ¿verdad? Que dijeran, no, pero esto nos pasa a la Ricky, es que hay que hacer un cambio Exacto. cultural. Bueno, Ujú, eso no se ujú, dio, pero a fin de cuentas se dio, sí, la organización masiva de un montón de gente. ujú. Y a mí el chamaco que se disfrazaba de conejito rosa a la medianoche en esas protestas me parecía genial. Me parecía algo que inconcebible, por ejemplo, en los años de mi juventud, ¿verdad? Que alguien se disfrazara de conejito rosa y participara en un movimiento masivo contestatario. Las El organizaciones de hombre araña, ¿te acuerdas? Sí, el Hombre Araña y todos son superhéroes. Pero las organizaciones feministas fueron las primeras. Yo no sé si alguien se acuerda de eso. Pero el Sí. primer día que hubo protestas, que había 10 personas, eran 8 muchachas de Arecibo, de una organización feminista. Y poco a poco se fue añadiendo gente. Pero la participación de organizaciones feministas fue brutal. De hecho, ay, ¿cómo se llamaba? Dios, mi memoria es bien pobre. eh, Chariana tenía este grupo que era para mí el más contestatario de ese momento, en el 2019, que desapareció, que desapareció por un aparato de inteligencia perfecto el año siguiente, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Una organización feminista cuya base se desmonta precisamente el Día Internacional de la Mujer. Eso es un aparato de inteligencia efectivísimo. Por eso es que digo, vamos a cogerlo suave con eso del fracaso de la izquierda. La izquierda está intervenida por un poderoso aparato de inteligencia que ya no recurre a la represión directa, pero es mucho más sofisticado. No tiene que recurrir a la violencia porque basta con recurrir a otros métodos. Pero sí, algún otro comentario. Ya son las 8:55, maestro. Estamos trabajando, están trabajando horas extra. Ahí- Hay que pagarte más. Bueno, mira, pues yo le agradezco inmensamente la paciencia que han tenido para escucharme hablando más de 4 horas, qué bárbaros. Apunta para el próximo. Eh, Sí. Entonces tenemos la propuesta de hacer lo del nacionalismo albizudista en el siglo XXI, que no es poca cosa porque es un cuarto de siglo. Ujú. Y lo hacemos y les comento. Mira, Si alguien te quiere pido y algo, yo, dígame. una petición, que nos envíen la literatura con Ajá. más tiempo, porque yo no he podido, tengo que confesar, yo no conocía toda esa literatura y Ujú. me cuesta buscarla Sí, y leerla. sí, sí, sí. Gracias, Mary Jo. Y voy a Estoy enviarle. fascinada. Voy a Gracias. enviarle bibliografía, aunque ya no nos vamos a reunir, le envío la bibliografía que mencioné, otras cosas que no mencioné porque no me iba a dar tiempo, pero si les interesa el tema, pues hay iba a decir un zafacón, pero metafóricamente, quiero decir un candungo de cosas que podemos leer y cosas de mucho más recientes que podemos leer y les aviso para, mm, para si lo hacemos en agosto, como decía Grace, ¿verdad? Grace, que como en agosto está chévere. Este, Mira, Iván va para allá del 1 al 7. Juan ah, Julio. pues avísame, Iván, para tomar café por lo menos. Eso así. Eh, Mira, ya Adrián se apuntó a la del siglo XXI. Este, Le agradezco un montón que hayan estado aquí conmigo y con nosotros en esta. Ah, miren, Coba se apuntó también. Bien, que hayan estado en Yo estas me apunté. cuatro reuniones. Si tienen cualquier comentario, sugerencia, pregunta, me la envían al correo electrónico y se las agradezco un montón, golón. Mira, Tari puso unos cohetitos y todo. Eh, Así que gracias. Bueno, nos vemos en agosto si quieren y seguimos en esto. Gracias, gracias. Mucho gusto. Igual, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas.
Buenas noches. Buenas noches a todos. Oye, porque no me pasa. Te cuidan. Ujú. Yo siempre peleando con. Tomen café. Merci. Gracias. Merci. Claro, me estoy quedando sin batería. No sé dónde puse el cable, pero chévere. Estamos bien. Estamos en victoria. Nos vemos, Marillo. Rafa. Bye. Nos vemos, María Magdalena. Nos vemos. Voy a tratar de cejar. Chao. Gracias por todo. Chao. Nos vemos, Anet. Por ahí. Ok, nos vemos. Mucho gusto a todos. Gracias por todo, Rafa. Bye. Nos vemos. Diablo, leer esto a la vez. Nos vemos. Nos vemos. No sé cómo apagarlo. Ya. Ya. Se cuida. Se cuida, Marillo. Ay, Marillo se fue. Chévere. Dito, Marillo se conectó como a las. Ahí, Marillo se conectó como a las 5:30, una cosa así. mira, si hay alguien aquí de los 3 puntitos, Ajá. ¿Qué 3 puntitos? en el recuadro de la persona, arriba a la derecha hay 3 puntitos. Eso es así, eso es correcto. Si aprietas ahí, Ajá. ok, ya. Porque si se quedó una persona al final ahí como que abierta, tú como moderador la puedes quitar.